Hola, ¿qué tal? Bienvenido. El día de hoy te hablaré sobre la unidad 7, mitocondrias y cloroplastos. Brevemente te adelanto. Ambos son orgánulos acotados por una membrana externa y otra interna. Poseen en su interior ADN y ribosomas. La mitocondria produce la mayor parte de la energía de la célula mediante la respiración celular y el cloroplasto es un orgánulo de células vegetales en el que se produce la fotosíntesis. Previamente, ¿de dónde vienen estos orgánulos? Bueno, tanto las mitocondrias como los cloroplastos tienen su propio ADN y ribosomas. Entonces, ¿por qué necesitan estos organelos ADN y ribosomas si hay ADN en el núcleo y ribosomas en el citosol? Hay evidencia contundente que apunta a la endosimbiosis como respuesta a este dilema fundamental. La simbiosis, por su parte, es una relación en la que organismos de dos especies diferentes viven una relación cercana y dependiente. La endosimbiosis, con el prefijo endo que significa dentro, es un tipo específico de simbiosis donde un organismo vive dentro de otro. Las bacterias, las mitocondrias y los cloroplastos son semejantes en tamaño. Las bacterias además tienen ADN y ribosomas similares a aquellos de las mitocondrias y cloroplastos. De acuerdo con este y otra evidencia, los científicos piensan que las células hospedadoras y bacterias formaron una relación endosimbiótica hace mucho tiempo, cuando las células hospedadoras individuales tomaron bacterias aerobias, es decir, que consumen oxígeno, y fotosintéticas, pero que no las destruyeron. A lo largo de millones de años de evolución, las bacterias aerobias se convirtieron en mitocondrias y las bacterias fotosintéticas se volvieron en cloroplastos. Formalmente tenemos aquí la teoría endosimbiótica, que es del origen sobre mitocondrias y cloroplastos. Esta es postulada por Lynn Margulis. Es una bióloga estadounidense considerada una de las principales figuras dentro del campo de evolución biológica, y esta misma fue quien dio las primeras ideas acerca del origen de las células eucariotas. Las mitocondrias están suspendidas en el citosol gelatinoso a la célula. Tienen forma ovalada y dos membranas, una externa que rodea todo el organelo y una interna con muchos pliegues hacia el interior llamados crestas que aumentan la superficie. La estructura mitocondrial está diseñada para cumplir sus funciones. En la matriz se localizan enzimas responsables de la oxidación de ácidos grasos, los aminoácidos. El piruvato. Este último proceso es el más importante a nivel metabólico, conocido como el ciclo de Krebs. La mitocondria, además, posee una membrana interna que se pliega formando crestas. Esta es en sitios en específico donde está localizado el sistema de transporte de los electrones, que son liberados por las reacciones de oxidación que ocurren en el ciclo de Krebs a nivel de la matriz mitocondrial. La cadena transportadora de electrones es un conjunto de proteínas ubicadas en la teca interna de la mitocondria que están encargadas de acoplar la energía liberada del transporte electrónico. La actividad de estas proteínas está asociada a la liberación de protones en el espacio intermembrana, generando una gradiente electroquímica necesaria para la síntesis de energía en forma de ATP, donde por la acción del complejo proteico ATP sintasa vuelve a introducir protones a la matriz mitocondrial, lo que conlleva a la formación de moléculas ATP necesarias para el metabolismo celular. Su función es producir un suministro constante de trifosfato de adenosina, abreviado ATP, la molécula energética principal de la célula, como bien sabemos. El proceso de producir ATP a partir de moléculas de combustible como los azúcares se le llama respiración celular, y estos pasos suceden dentro de las mitocondrias. Entonces decimos que están encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. Actúan como centrales energéticas de la célula y sintetizan ATP a través de metabolitos carburantes, principalmente la glucosa, ácidos y aminoácidos. Por su parte, la glicólisis es el proceso donde una molécula de glucosa es degradada para formar dos moléculas de piruvato. Este proceso es catalizado por diferentes enzimas en el citoplasma de la célula. Luego, la molécula de piruvato es traslocada a la mitocondria, donde transforma a dos moléculas de acetilcoenzima A.
la cual entra al ciclo de Krebs para formar ATP y poder reductor utilizado por la cadena transportadora de electrones en la fosforilación oxidativa. El proceso del ciclo de Krebs ocurre bajo condiciones aeróbicas, es decir, con presencia de oxígeno. Sin embargo, bajo condiciones anaeróbicas, la molécula de piruvato puede derivar en dos rutas, que sería fermentación láctica o fermentación alcohólica. Los cloroplastos solo se encuentran en las plantas y las algas fotosintéticas. Los humanos y demás animales no poseen cloroplastos. La función del cloroplasto es realizar un proceso llamado fotosíntesis. En la fotosíntesis, la energía luminosa se capta y se usa para formar azúcares a partir de dióxido de carbono. Los azúcares producidos en la fotosíntesis pueden ser usados por la célula vegetal, o los pueden consumir los animales que se comen la planta, como serían los humanos. La energía contenida en estos azúcares se extrae a través de un proceso conocido como respiración celular, como previamente dijimos con la mitocondria, que sucede en ambas, en células vegetales y en células animales. Los cloroplastos son orgánulos generalmente grandes. Su tamaño va de 1 a 10 micrómetros en promedio. Una célula de una hoja puede tener 20 a 100 cloroplastos. Su forma es variable, desde esférica o elíptica o una mucho más compleja. Los cloroplastos forman parte de un conjunto de orgánulos denominados plátidos o plastos. Los plástidos poseen en su interior ADN con unos 250 genes en promedio, y ellos producen clorofila, responsable directa de captar la energía de la luz. Los cloroplastos se encuentran en el citosol de la célula. Tienen membranas internas y externas con un espacio intermembranoso entre ellas. Si pasaras a través de las dos membranas y llegaras al espacio en el centro, podrías darte cuenta que tiene discos membranosos conocidos como tilacoides, que están acomodados en pilas interconectadas llamadas granas. En singular es un granum. La membrana de un tilacoide tiene complejos que capturan la luz, entre los que se encuentran la clorofila, que es el pigmento que le da a las plantas su color verde. Los tilacoides son huecos y en el espacio dentro del disco se le conoce como espacio del tilacoide o bien conocido como el lumen, mientras que el líquido alrededor de los tilacoides se les llama estroma. La principal misión de los cloroplastos es la conversión de la energía electromagnética de la luz en energía de enlaces químicos, gracias principalmente a la clorofila, a la ATP sintasa y a la rubisco. La fotosíntesis consta de dos partes: una fase luminosa que necesita luz, en la que se transforma la energía luminosa en un gradiente de protones que se utilizará para la síntesis de ATP y la producción de NADPH, y la fase oscura, que no necesita directamente la luz, pero sí los productos generados en la fase luminosa de la fotosíntesis, en la que se produce la fijación del CO2 en forma de azúcares fosfatados con 3 átomos de carbono. Esta reacción es llevada a cabo por la rubisco. La primera fase de la fotosíntesis ocurre en la membrana del tilacoide y la segunda ocurre en el estroma. Además, tiene otras funciones como la síntesis de aminoácidos, nucleótidos y ácidos grasos, la producción de hormonas, de vitaminas, de otros metabolitos secundarios que participan en la asimilación de nitrógeno y azufre. El nitrato es la principal fuente de nitrógeno para las plantas. Algunos de los metabolitos que producen cloroplastos intervienen en la protección frente a patógenos o en adaptaciones de la planta al estrés, exceso de agua o fuerte calor. Los cloroplastos, mediante la producción de hormonas, también influyen en células distantes. Eso es todo por el momento. Muchísimas gracias por escucharme y deseo que tengas un excelente día. ¡Adiós!